Este US Gerald Ford, que ayer entraba en el Caribe y que bueno, va a aumentar la presión en esta semana, en esta cuenta atrás, ¿no? Para el próximo 24 de noviembre, donde el cártel de los soles sería clasificado como organización terrorista. Te quiero preguntar por esto, Jacqueline, y también un poco por lo que estaba poniendo ahora sobre la mesa Emiliano, estas opciones que tiene Maduro. Se habla de Rusia, de Turquía, de Irán. ¿Crees que el exilio es una opción para Maduro? ¿Sería también una victoria para Donald Trump? A ver, yo creo que, bueno, por supuesto, la posibilidad de exiliarse es una decisión que depende del Estado receptor y es una decisión muy libre que cada Estado soberano puede tomar sin ningún tipo de cortapisa. Y en este sentido, la posibilidad de que este exilio se produzca en Rusia, desde luego que se pudiera producir, bueno, pues resultaría una cuestión que entiendo que para Estados Unidos le generaría, por supuesto, cierta preocupación. Yo creo que, bueno, con Cuba existe una alianza histórica desde el chavismo principalmente y, bueno, podría ser en un momento dado esa posibilidad. Rusia, en un momento dado, si así optara, pues lo podría canalizar como un activo político frente a Estados Unidos de cierto interés. Bueno, Turquía en un momento dado pues juega un rol de equilibrio y puede utilizar el asilo como herramienta diplomática, pero bueno, en todo caso, desde luego es una opción que se puede llegar a dar. No sé hasta qué punto esta es una estrategia que se está planteando el dirigente venezolano, pero bueno, muy mal, muy feas tienen que ponerse las cosas para que realmente esta sea la opción por la que se opte. En todo caso, mientras tanto, bueno, pues con respecto a lo que comentabas anteriormente, ¿no? El cártel de los soles, ¿no? Según parece, bueno, ha quedado desacreditado o se ha dicho que no hay ese vínculo con Maduro y la posibilidad de que no sea reconocido internacionalmente como una estructura criminal organizada y dirigido por un Estado en particular haría que la narrativa de Trump, bueno, pues perdiera su peso y desde luego utilizar esta estrategia, ¿no? Este teatro político de tratar de vincular al dirigente venezolano directamente con el narcotráfico a una cuestión que se está poniendo en duda, pues sería de alguna manera articular eso, un discurso, una narrativa, utilizando mecanismos que podrían utilizarse o entenderse como lawfare, ¿no? Un uso estratégico del derecho para alcanzar objetivos políticos o geopolíticos. Con estas medidas, pues tratar de hacerse con este dirigente, ¿no? Desde luego, como ya también apuntaba, una clara interferencia también en este sentido con respecto al gobierno venezolano. Veremos a ver en qué queda y si finalmente se exilia, algo que quizás es la situación más extrema, la última de todas, y muy feo tiene que ponerse para que así decida, ¿no? El dirigente venezolano. Pues Carlos, te quiero plantear esta misma cuestión. ¿Cómo ves estas opciones que están encima de la mesa, este posible exilio por parte del presidente venezolano, por parte de Nicolás Maduro, con Cuba, con Turquía, con Rusia como opciones? ¿Crees que es una opción real para Nicolás Maduro? Bueno, en el hipotético caso de que se desarrolle o, bueno, se finalice, ¿no? el mandato de Maduro de esta manera, ¿no? A través de una fuga, de un asilo político, ya sea en Rusia o en Cuba, como bien mencionaron los contertulios. La pregunta es, ¿esto es suficiente para propiciar o exitosamente propiciar un cambio de régimen dentro de Venezuela? ¿Será suficiente con que Maduro fugue, le den asilo en Rusia o en Cuba y efectivamente asuma la señora María Corina Machado y compañía para que pueda decirse efectivamente hemos logrado un cambio de régimen? Yo creo que esas cartas todavía están para barajearse, ¿no? Son reinos que todavía no han existido, no existen, ¿no? Solamente el tiempo dirá cómo esto evoluciona. Yo recalco, esto no debemos dejarlo pasar como una cuestión meramente coyuntural. Esto obedece a toda una estrategia diseñada desde el Pentágono que trasciende al propio Trump. O sea, esto ya estaba
estos planes ya estaban formulados. Esto abiertamente, pues su ex asesor de defensa, que era, perdón, del secretario de Estado, asesor del secretario de Estado del señor Bolton, por ejemplo, ¿no? Uno de los más grandes partidarios de la invasión directa a Venezuela, ¿no? Ahora ya, hablando así propiamente de invasión, yo no sé hasta qué punto puede sostenerse una invasión. Lo que mencioné hace un momento fue un escenario en parangón con lo que había sucedido en Libia. En Siria básicamente han sido operaciones tácticas y quirúrgicas, ¿no? Porque una invasión, o sea, yo creo que a largo plazo tampoco Estados Unidos no creo que quiere inmiscuirse dentro de un tipo de dinámicas bélicas de esa naturaleza, ¿no? Más aún en un contexto que dentro del propio Estados Unidos hay serios problemas también, ¿no? Sobre todo económicos, ¿no? La población, yo no sé si pueda soportar ese flujo de dinero al exterior en este tipo de invasiones. Lo que es, bueno, en este caso Venezuela, ¿no? Yo creo y considero que esto puede desarrollarse, tener en cuenta, ¿no? Siempre las perspectivas, barajar las hipótesis, nunca está por demás. Lo que sí, bueno, es real, es la concentración militar importante, nunca se ha visto eso en la región, ¿no? O sea, eso jamás se ha visto. Eso creo que también eso no es un juego, no se está haciendo eso solamente para demostrar poder. En algún momento esto se va a usar. Yo desde el inicio en este programa, cuando se nos preguntó al respecto, dijimos claramente que lo que yo veo, al menos como yo lo entiendo, se están acumulando fuerzas militares para generar no exactamente una invasión, pero sí una base permanente que permita extender o parar la influencia de Venezuela en el Caribe y, por tanto, de las potencias aliadas de Venezuela, que son las potencias revisionistas, con especial mención de Rusia y, por supuesto, de China. Ese es el cuadro que no podemos perder de vista, más allá de un evento meramente coyuntural como que Maduro sale volando, ¿no? Y llega a Rusia o llega a Cuba, etcétera. Eso es lo que yo más o menos puedo interpretar, ¿no? A raíz de los hechos actuales. Emiliano, quiero saber también tu opinión para cerrar este tema de Venezuela, este posible exilio, y también si crees que Rusia y China pueden hacer algo antes de que esto suceda, antes de que Estados Unidos ataque, antes de este 24 de noviembre, si crees que van a pasar también de las palabras a los hechos. Bueno, en cuanto al exilio, o sea, yo creo que es el objetivo número uno. Hay que recordar que ya no bajo la administración de Trump, sino casi desde que estaba en el poder el presidente Chávez, el gobierno estadounidense había intentado que dentro del ejército, porque el ejército es el único que puede mover ahí presidentes, el ejército siempre trató de generar inestabilidad dentro del ejército o convencer a miembros del ejército para que diesen un golpe de Estado y, por lo tanto, de poner a Chávez en su momento e incluso tratar de poner a Maduro, que de hecho incluso sí trató de hacer una pequeña invasión que fue un absoluto fracaso y que detuvieron a todos en un intento de una operación encubierta. Entonces, yo creo que esta presión va en esa línea, es decir, tratar de meter miedo al ejército y decir que por qué tienen que seguir sosteniendo a Maduro. Obviamente, Maduro, a pesar de su periodo de formación y de dónde viene, ha sido consciente de la necesidad de enriquecer al ejército. Ha dado contratos multimillonarios que los gestionan directamente los generales, etcétera, etcétera, es decir, que los ha mantenido contentos. Pero claro, si llegamos al escenario donde esos militares tienen que enfrentarse con operaciones encubiertas o con bombardeos selectivos, como lo queramos denominar, con el ejército de Estados Unidos, pues a lo mejor se plantean empujar al señor Maduro a que se vaya al exilio. Entonces esa yo creo que es la opción que está jugando, porque no va a haber nadie dentro de Venezuela que saque a Maduro, si no es el propio ejército diciéndole, mira, por el bien del país, para que no haya muertos venezolanos, es mejor que te exilies. Y dentro de esas opciones de exilio, yo sigo considerando que Cuba para el señor Maduro sería un destino muy, muy adecuado por diferentes razones. Y luego porque Rusia, para Rusia también tiene un papel interesante, porque ¿qué se va a convertir? En el paraíso de todos los dictadores. Ya tiene a Hafez al-Assad de Siria y ahora también acogería a Maduro. Entonces, bueno, eso no creo que le importe mucho al señor Putin, pero quiero decir que desde el punto de vista de Maduro yo creo que preferirá países que le garanticen su seguridad personal, que Cuba se lo puede garantizar, y donde además el señor Maduro ha sacado a través de su hijo famoso millones y millones de dólares a diferentes cuentas en paraíso. Es decir, que no va a tener problemas para vivir bien
en el exterior. Y luego hay un tema que ha mencionado Jacqueline, que es un tema legal de Estados Unidos, que también creo que es interesante sacarlo un poco o profundizar un poco, que es el relativo a por qué lo califica de grupo terrorista y vincularlo al clan de los soles o no soles. Yo creo que se debe fundamentalmente a que como el señor Trump no quiere que pase por el Congreso ningún tipo de autorización, porque claro, si declara la guerra necesita la autorización previa del Congreso, y eso significaría un debate, y eso significaría que las bases y sus propios seguidores republicanos, porque ellos tienen que dar cuenta a sus electores y no solamente al señor Trump, pues se podrían encontrar con un problema. Mientras que si los califica de terrorismo o de acción antiterrorista, pues con los decretos presidenciales, que a él también tanto le gustan, los decretos ejecutivos, pues ya escapa de cualquier control por parte del Congreso. Entonces, creo que hay una estrategia legal de decir, no, esto es una operación antiterrorista, de lucha contra el narcotráfico, porque no puedo declarar la guerra, porque para declarar la guerra no lo hace el presidente, lo hace el Congreso, y para eso necesitaría que hubiese un debate y una asignación presupuestaria que no la va a tener, teniendo en cuenta la situación económica en la que se encuentra Estados Unidos y también el tema electoral. Entonces, resumiendo, creo que el señor Maduro cada vez tiene mayor presión y que en algún momento dado pues tendrá que pensarse realmente si le compensa, que podría compensarle mantener el control, pero para eso para que se quede, necesitaría un apoyo más explícito de China, que tiene unas inversiones multimillonarias en Venezuela, y de la propia Rusia, que no le gustaría que uno de los aliados del vecindario del sur de Estados Unidos pues perdiera el control. Y si eso se lograse, pues quien tendría que gobernar no sería la señora Marina, sino el señor Edmundo González, que es el que salió en las actas que se publicaron como electo por el pueblo venezolano. Entonces, pues habría que ver cómo es ese gobierno de transición, pero en todo caso creo que le correspondería a Edmundo González, que fue elegido por el pueblo venezolano. Bueno, pues pendientes de Venezuela y pendientes de Estados Unidos, vamos a mirar rápidamente también a México. Seguro que nuestros espectadores vieron durante el fin de semana estas protestas masivas, estos enfrentamientos que tuvieron lugar al lado del Palacio Nacional de México. Tenemos la primera reacción por parte de Claudia Sheinbaum. La presidenta de México ha analizado estas manifestaciones que la generación Z llevó a cabo contra el gobierno y que culminaron con episodios violentos y cientos de heridos y detenidos. Esta es la respuesta de Sheinbaum. Dice que no había jóvenes en estas manifestaciones. Marcharon con la marea rosa y convocaron a la llamada marea rosa. Estaban intelectuales o había políticos, pues ya los conocemos. Acosta Naranjo, Pelauzarán, muchos del PAN que dijeron que iban a ir y a la hora de la hora no fueron, pero que promovieron la manifestación. Pues los mismos de la Marea Rosa, los mismos que participaron el sábado, muchos adultos que participaron, pocos jóvenes. Ahora, hay unas gráficas que salen en las redes de cuánta gente participó, que vale la pena verlo, porque en realidad, a diferencia del 2023 que llenaron la... Escuchaban a Claudia Sheinbaum diciendo que hubo pocos jóvenes en estas manifestaciones en México, pendientes de Venezuela y también de este choque entre Rusia y Europa. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y enseguida más información, más análisis. Negocios Televisión.